Como os decía, nos quedamos viendo la distinción entre permiso débil o permiso fuerte y permiso débil, ¿vale? Nosotros ya sabemos por qué los permisos solo sirven para calificar bien la comisión de una acción, bien su omisión. Y sabemos que de la ausencia de una prohibición no se deriva un permiso, o bueno, en un cierto sentido. Veamos en qué cierto sentido. Perdón, un segundo que termino de abrir esto. A ver, nosotros tenemos, o vamos a distinguir punto 333, perdón, entre permiso fuerte y permiso débil. ¿Qué es un permiso fuerte? Tenemos un permiso fuerte toda vez que tenemos efectivamente una norma que califica un comportamiento como permitido, una norma permisiva. ¿Qué es un permiso débil? Y muchos de vosotros me decíais, bueno, pero de la ausencia de una prohibición o ausencia de una obligación no se sigue un permitido. Y yo os dije, no. Sin embargo, en el lenguaje común muchas veces se dice que del hecho de que algo no esté prohibido está permitido, que de la ausencia de una prohibición hay un permiso. Y a esto lo vamos a llamar permiso débil. Ausencia de prohibición. ¿Vale? Por tanto, ¿cuándo tenemos un permiso débil? Perdón, un permiso fuerte. Tenemos un permiso fuerte toda vez que tenemos una norma que califica como permitido un comportamiento. Y un permiso débil cuando no tenemos, hay ausencia de norma de prohibición. ¿Vale? Pero ¿por qué esto nos engaña? ¿Y por qué esto pensamos que funciona? Que el hecho de que no haya prohibición implica una permisión en sentido fuerte. Porque todos habéis oído alguna vez ese principio según el cual todo aquello que no está prohibido, todo aquello que no está prohibido, está permitido. Esto os lo han contado antes de llegar a la carrera, en la carrera, y os lo dirán después de la carrera. Pero a ver, analicemos seriamente esto que se llama principio de permisión o cláusula de cierre. ¿Sí? Todo aquello que no está prohibido está permitido, lo vamos a llamar cláusula de cierre permisiva. ¿Vale? Preguntémonos un momento, ¿qué significa permitido en esa frase? La última palabra. ¿Qué significa permitido? ¿Que no está prohibido? Bueno, eso es interpretarlo como si fuese un permiso débil. Pero si es un permiso débil, significa esto: ausencia de prohibición. Probemos a leer la frase entendiendo que este permitido significa permiso débil. Leamos. Todo aquello que no está prohibido está ausencia de prohibición. Exactamente. Es un enunciado verdadero, tautológico, porque es un enunciado analítico, que está diciendo dos veces la misma cosa. Nos está informando de nada. ¿Sí? Es verdadero porque está diciendo que todo aquello que no está prohibido es que no hay una prohibición. ¡Bien! ¡Felicidades! ¿Nos dice algo sobre el estatus normativo? ¿No? Entonces, probemos a interpretarlo, este permitido, como un permitido fuerte. Todo aquello que no está prohibido, existe una norma expresa que te dice permitido. Toda vez que no hay una prohibición, realmente es porque, o realmente tenemos una norma
que explícitamente dice que está permitido, que todo aquello que no ha sido prohibido está permitido. Repito, si interpretamos la cláusula de cierre permisiva como un permiso fuerte, lo que estaríamos diciendo es que efectivamente hay un permiso, efectivamente hay una norma permisiva. ¿Qué es lo que permite? Lo que permite es todo aquello que no esté prohibido. ¿Se ve la diferencia? En un caso es ausencia, en el otro es presencia. Una norma permisiva que diga todo aquello que no está prohibido está permitido. La pregunta es, ¿esta norma existe? ¿Este permiso existe? Si era con un permiso fuerte, como era todo lo que no está prohibido, ¿sí? Es porque hay una norma de permisión que te dice que todo aquello que no está prohibido está permitido. ¿Existe realmente esta norma? Pues mirar, en derecho penal claramente la norma existe. Claro, en derecho penal nadie te va a meter en la cárcel por un comportamiento que no esté expresamente prohibido. En este sentido, el derecho penal funcionaría como un sistema clausurado, en el que se califican todos los comportamientos. Cualquier comportamiento imaginable está calificado por el derecho penal. ¿Por qué? Porque tienes todos los tipos de delito, y todo lo que no encaje con los tipos de delito, porque está la cláusula de cierre permisiva, está permitido. No es que sea algo implícito, es que está. ¿Sí? Principio de legalidad penal. Nulla pena sine crimine. ¿Sí? Pero esto tiene un pequeño problema. ¿Te has perdido? No. Sí, pero... Ok. ¿Cuál es el problema de esta cláusula de cierre permisiva? El problema de la cláusula de cierre permisiva es que es contingente. Contingente en dos sentidos. El primero de ellos es que es contingente porque hay partes del ordenamiento en las que no está presente todo aquello que no esté prohibido está permitido. Sí, claro, hay partes en las que esta norma no está, por ejemplo, en todo el derecho civil. Casi todo el derecho civil. Si tú le dices a alguien de civil que está prohibido, o sea, que está permitido todo aquello que no esté prohibido, alguien te podría decir lícitos atípicos, cosas así. ¿Sí? Así que esta cláusula de cierre, que al final de cuentas es una norma permisiva, puede no estar. Pero es que hay una cosa más graciosa. Hay una cosa más graciosa, que es que en lugar de la cláusula de cierre permisiva, tengamos una cláusula de cierre prohibitiva. Cláusula de cierre prohibitiva. Prohibido todo aquello que no haya sido expresamente permitido. Diréis, pero hombre, ¿eso qué es? Prohibido todo aquello que no sea expresamente permitido. Bueno, un régimen de terror policial o de terror penal funciona así. Claro. Si pensáis en regímenes totalitarios, en un régimen totalitario, se podría decir que todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. ¿Sí? Ante la ausencia de permisión, prohibición. No calificado, prohibición. ¿Sí? Pero no hace falta irse a regímenes totalitarios. ¿Quién nos estaba dando constitucional? Que se me olvidó. María Pilar. María Pilar, bueno, no sé si habéis avanzado lo suficiente en constitucional. María Pilar, ¿qué os ha dicho sobre la actuación de los poderes públicos? ¿Que los poderes públicos pueden hacer lo que quieran? ¿Qué pueden hacer los poderes públicos? Lo que les es permitido. ¿Y todo aquello que no les es permitido? No lo pueden hacer. ¿Prohibido? ¿Veis? Tenemos, en el caso de las atribuciones de los poderes públicos, que todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. Cláusula de cierre de carácter prohibitivo, no permisivo. ¿Sí? ¿Se ha perdido? Un poco. A ver, retomemos desde el principio. La diferencia entre permiso débil y permiso fuerte la tenemos clara. En el permiso fuerte hay norma. En el permiso débil lo que tenemos es no norma, ausencia de norma. ¿Vale?
¿Hasta aquí vamos bien? Sin embargo, la gente sigue diciendo, seguís diciendo, que si algo está permitido, también, que si algo está no prohibido, se sigue que hay un permiso. Y yo os digo, bueno, hay una manera racional de reconstruir esta idea. ¿Cuál es esta idea racional? O esta idea racional de reconstruirlo. Mediante la cláusula de cierre permisiva. ¿Qué es lo que dice la cláusula de cierre permisiva? Que todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Sin embargo, lo que hemos hecho ha sido leer este enunciado a la luz de los dos sentidos de permiso que tenemos. Permiso débil y permiso fuerte. Si decimos permiso, si este permitido lo entendemos como un permiso débil, ¿era Margarita? Como estaba diciendo Margarita, es una tautología que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nos estaría diciendo todo aquello que no está prohibido es porque no haya ausencia, porque haya ausencia de prohibición. Ok, vale. Esto es verdad, pero muy poco informativo. Es lo mismo que si te digo que todos los solteros son no casados. ¿Verdad? Ok, pero ¿por definición? Bueno. ¿Qué pasa si lo interpretamos como un permiso fuerte? Como un permiso fuerte, lo que estaríamos diciendo es que hay una norma permisiva que efectivamente afirma o impone que todos los comportamientos que no hayan sido expresamente prohibidos están calificados como permitidos. Pero yo me pregunto, ¿esta norma existe? Sí, existe, por ejemplo, en derecho penal. En derecho penal existe. Pero no en todos los ámbitos. Hay ámbitos donde no hay una cláusula de cierre clara. Y hay ordenamientos en los que la cláusula de cierre es la inversa, es una cláusula de cierre prohibitiva, que te dicen todo aquello que no esté expresamente permitido está prohibido. Por ejemplo, en adopciones. En adopciones, todo aquello que no esté expresamente permitido, no lo puedes hacer. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Si se interpreta como permiso débil, está diciendo todo aquello que no está prohibido, hasta la coma, ausencia de prohibición. Pero claro, decir todo aquello que no está prohibido está, todo aquello que no está prohibido está, ausencia de prohibición. Felicidades por el chocolate. Gracias. Nada. Bien. A ver, ¿qué hora tenemos? Vamos, fatal de tiempo. Uy, nadie con reloj. 11:23. Venga, sí, os cuento. Añadid un 334, dime. Una pregunta, ¿la cláusula de cierre de carácter prohibitivo la tenemos que vincular al permiso fuerte? Claro, es que es un permiso fuerte. Es un permiso fuerte. Sí, vamos a añadir ahí un 334 que no está. Que se va a llamar las funciones de los permisos. Pero antes has dicho que esta cláusula de cierre permitido es contingente en dos sentidos. ¿En qué dos sentidos? ¿En qué dos sentidos? En que puede que no tengamos tal cláusula de cierre, no tengamos esta norma permisiva, primera opción, y segunda opción, que lo que exista es, en lugar de una norma permisiva, exista una norma de prohibición que te diga que todo aquello no expresamente permitido está prohibido. Perdidos en el espacio. Todo aquello, según el principio de prohibición, cláusula de cierre prohibitiva, todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. ¿Sí? (334) No, me salto el 334, borrad de eso. Nos vamos directos a las normas constitutivas. ¡Uy, que os he hecho escribir una línea de más, maldito! En cuarto, si nos vemos, os cuento las funciones de los permisos. Vamos con 3.4. Normas constitutivas. A ver, nosotros ya tenemos una noción de norma constitutiva. ¿Por qué?
porque cuando distinguimos en la estructura de las normas entre las propiedades la consecuencia, o no me acuerdo cómo lo llamamos, distinguimos entre operadores deónticos y propiedades institucionales. Y os dije, en las normas prescriptivas lo que tenemos es un comportamiento previsto y un operador deóntico, prohibido, permitido, obligatorio. Mientras que tenemos otras normas que... ¿Perdidas? ¿Propiedades qué? Operadores. Deónticos y propiedades institucionales. Os dije, en la calificación normativa. Dijimos, tenemos un tipo de normas en las que tenemos un supuesto de hecho o caso y un operador deóntico. Pero que tenemos otro tipo de normas en las que tenemos un caso y una propiedad institucional atribuida. Madrid, capital del reino. Código Civil cuenta como ley. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, este segundo tipo de normas, que son las que tienen en su consecuente una propiedad institucional, ¿sí? A estas las llamamos normas constitutivas. Lo que hemos visto directamente es el punto realmente 342. Esta es la estructura de las normas constitutivas. Supuesto de hecho y propiedad institucional. Pero detengámonos un segundo en qué es esto de las normas constitutivas. ¿Cómo? Propiedad institucional. Si estas son cosas que he contado. La propiedad institucional sería la consecuencia, ¿verdad? Sí, la consecuencia. Nosotros no usamos el término consecuencia. ¿Cuál fue el que usamos? ¿Cuál fue el término que usamos? ¿No consecuencia? Atribución de... Sí, atribución de... Calificación. La consecuencia es otra cosa. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Un billete de 20 euros. ¿Y si yo os digo que no? ¿Que esto es un trozo de papel? Efectivamente. Mirar, si ha habido una norma constitutiva importante a lo largo de la historia, fue la que decidió, o por la que se estableció, que trocitos de papel, esto no es más que un maldito trozo de papel, comenzaba a tener valor. Antes de la norma que crea el dinero no existía. Antes de que tuviésemos una norma de esto vale por X, esto era un trozo de papel sin más. Ahora sigue siendo un trozo de papel, lo que pasa es que con base en normas constitutivas le atribuimos un determinado valor. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque, a diferencia de las normas prescriptivas que regulan comportamientos en cierto sentido naturales o que ya están en el ámbito social, las normas constitutivas hacen una cosa muy guay, que es que crean realidades nuevas, crean nuevas posibilidades. No es que las permitan, es que antes no era posible llevarlas a cabo. Tú imagínate que nos queremos casar, pero no existe algo así como el matrimonio. Nos podremos ir a vivir juntos, tener hijos. Pero antes de la norma que establece qué es un matrimonio, no existe algo así como un matrimonio. ¿Sí? Tú no te podías casar. Las normas constitutivas tienen el gran poder de modificar la realidad social a golpe de palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque modifican la realidad social. Ya tenemos el concepto
ya tenemos la estructura. Vayamos con una segunda parte o mejor dicho, con la consecuencia que se sigue del seguimiento de una norma constitutiva. Mirad, yo os dije que en las normas prescriptivas puede haber o no consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como más básico es un determinado tipo de comportamiento y su calificación mediante un operador deóntico. ¿Sí? En el hecho de que haya una consecuencia jurídica, que haya una sanción o no, os dije, es algo contingente. Hay muchas normas de obligación, por mucho que os diga vuestro querido profesor de Derecho Civil, hay muchas normas de obligación que son jurídicas, están metidas en el Código Civil, en la Constitución, etcétera, etcétera, que no tienen prevista ninguna sanción. Alguien podrá decir que son menos jurídicas. Bueno, da igual. ¿Forman parte del ordenamiento? Sí, jurídicas. Con las normas constitutivas nos sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque del hecho de satisfacer el supuesto de hecho de una norma constitutiva, no se sigue necesariamente ninguna consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se sigue por el no seguimiento de una norma constitutiva? Pongamos que queremos... No implica siempre y necesariamente que se produzca una consecuencia jurídica. ¿Cómo? El 342. ¿Estamos en el 342? Si ya os he contado lo de creación de realidades sociales, las normas constitutivas. Sí. 342, ya hemos visto la estructura mínima, ahora vayamos a la consecuencia dentro de la estructura. Pongamos que tenemos el proceso de reforma constitucional agravada, ¿vale? Que tiene los requisitos 1, requisito 2, requisito 3. ¿Sí? Se le atribuye una propiedad institucional. Pusimos como ejemplo Madrid, supuesto de hecho, capital de España. Yo qué sé. Reforma constitucional. Pensemos en los requisitos de la reforma constitucional. Requisito 1, requisito 2, requisito 3. Si seguimos en el 342. Si yo satisfago el requisito 1, el requisito 2 y el requisito 3, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una reforma de la Constitución. ¿Sí? ¿Bien? ¿Esto se entiende? ¿No? ¿Dónde te has perdido? Que te veo con una cara de agobio. ¿Dónde te has perdido? En la vida, en general. A ver, estamos en normas constitutivas. Yo os digo, las normas constitutivas sirven para crear o cambiar realidades sociales. ¿En qué sentido? Bueno, antes de la norma sobre el dinero no cabía usar el dinero porque no existía. No te podías casar, no podías hacer una promesa antes de que existiese la norma acerca de qué es una promesa. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura de estas normas? Bueno, de la norma de la promesa te dice, si tú le dices a una persona que vas a hacer algo, entonces cuenta como promesa. Supuesto de hecho, tú le dices a alguien que vas a hacer algo, atribución de propiedad institucional, eso es una promesa. ¿Sí? ¿Bien? Yo os dije, en las normas prescriptivas, del hecho, o no toda norma prescriptiva tiene acompañada una
sanción, una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay normas prescriptivas que te dicen que hay un comportamiento que es obligatorio que no traen aparejada ninguna sanción. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿pasa lo mismo con las normas constitutivas? Respuesta, pasa lo mismo con las normas constitutivas. Y os estoy poniendo el ejemplo. Pensemos en el procedimiento de reforma agravada. Y que el Congreso y el Senado y el presidente han cumplido todos los requisitos. Bueno, ¿el resultado institucional cuál es? ¿Que se ha reformado la Constitución? ¿Sí? ¿Vale? Ahora imaginemos que nos falta un requisito, el requisito 1, ¿vale? ¿Cómo vamos a llamar a eso? No reforma. Lo que suelen usar los juristas como expresión es reforma inválida. ¿Sí? Así que la consecuencia jurídica, si la tiene de las normas constitutivas, es validez o invalidez. Si cumples con los requisitos, reforma constitucional válida. Que no cumples con los requisitos, reforma constitucional inválida. Tienes razón, Margarita, en el sentido de que ha habido muchos autores que han sostenido que si te falta uno de los requisitos, y son requisitos, pues simplemente hay no acto. ¿Sí? No es que sea inválido, es que es inexistente. Bueno, decir inválido e inexistente no son exactamente lo mismo, pero se le asemeja mucho, 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 mucho. ¿Vale? Eso os lo cuento en cuarto, la posible diferencia. Pero lo que me interesa que veamos es que caben normas constitutivas que no tengan asociado válido o inválido. Me explico. Es posible que haya normas constitutivas que no tengan asociada ninguna consecuencia. Madrid, capital de España. Madrid, capital de España. ¿Qué consecuencia va a tener? Que no sea Murcia la capital de España. No, eso sería porque cabría que hubiese dos capitales. Bueno, este sería un ejemplo. Yo estaba pensando en uno un poco más complejo. Mirad, no sé si sabéis que se puede hacer testamento de muchas maneras diferentes. Tienes el testamento hológrafo, tienes el testamento notarial o tienes el testamento en lecho de muerte. ¿Esto va a salir? ¿Cómo? Si esto va a salir o es solamente un ejemplo. No, yo no explico civil, esto lo veis el último año. Cada uno de ellos tiene sus requisitos, ¿vale? Bueno. Alguien podría pensar que, por ejemplo, tomemos los requisitos del testamento hológrafo. Y pongamos que no se han cumplido los requisitos del testamento hológrafo. ¿Se sigue de ahí que es un testamento inválido o un no testamento? En realidad, del hecho de que no se hayan cumplido los requisitos del testamento hológrafo, no podemos concluir que sea un no testamento o un testamento inválido. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. Si tú cumples las del notarial, ese acto sí contará como un testamento válido. ¿Cuál sería la diferencia entre estas normas constitutivas que tienen
Siempre consecuencia jurídica respecto de aquellas que pueden no tenerla. Mirad, nosotros cuando vimos la estructura de las normas, vimos que del hecho de que se dé el supuesto de hecho, se sigue siempre, necesariamente, la atribución, no me sale la palabra hoy, lo que te pregunté antes, la calificación normativa, que siempre se sigue la calificación normativa. Como, no sé si ha sido Margarita, ha dicho, son requisitos que si cumples, se da la atribución, y si no se da, pues no. Pero fijaros, si lo pensamos así, si decimos que o se cumple el requisito 1 y el requisito 2 y el requisito 3, entonces, yo qué sé, matrimonio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es considerar que R1, R2 y R3 son necesarios, que existe una condición que es necesaria para una determinada propiedad institucional. Y si yo os digo que estos requisitos, en lugar de ser necesarios, pueden ser solo suficientes, es decir, que sea posible que si tú cumples estos 3 requisitos, se atribuya esta propiedad institucional. Pero que puede haber otros requisitos cuyo cumplimiento también derivan en la misma propiedad institucional. Por tanto, estos conjuntos de requisitos, R1, R2 y R3, y R4, R5 y R6, son cada uno de ellos suficientes. Es suficiente con cumplir estos 3, pero ninguno de los 2 es necesario. ¿Entendemos cuál es la diferencia entre una condición necesaria y una condición suficiente? Vale, vamos para atrás. ¿Qué es una condición necesaria? Una condición necesaria es que para que se dé la consecuencia B, es imprescindible que se produzca A, sine qua non. ¿Vale? Agua hirviendo. ¿Hay algún medio de poner el agua hirviendo que no sea calentándola a 100 grados? Relación de necesidad, ¿vale? Toda vez que se produce A, necesariamente se produce B. ¿Vale? Es más, para que se produzca B, solo puede ser porque se produzca A. ¿Eso cuando es necesario? Sí. ¿Solo eso cuando es necesario? Efectivamente. ¿Qué es una condición suficiente? Una condición suficiente es aquella en el que el hecho de que se produzca A basta para que se produzca B. Esto quiere decir que todas las veces que se produzca A, se va a producir B, pero que se puede producir B sin que se dé A. ¿Sí? Sí. Tú tienes que venir a la universidad, ¿vale? Y vives, no sé, donde vivas. Existen múltiples formas en las que tú puedes venir a la universidad. Puedes venir andando, puedes tomar un taxi, puedes tomar autobús, puedes venir en bicicleta.
todas ellas son suficientes para que tú llegues a la universidad. ¿Hay alguna de ellas que sea necesaria? No. ¿Cómo? No, alguien se inválida que no tiene pie. Los pies serían, o sea, si alguien quisiese poner una, que por cierto, sí, tienes razón. Si alguien quisiese reconstruirlo como una condición o una condición suficiente para venir a la universidad, sería salir de casa. Salir de casa sí es una condición necesaria para poder llegar a la universidad. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que hay normas constitutivas que funcionan como condiciones, o el supuesto de hecho de normas constitutivas puede ser un conjunto de condiciones necesarias para alcanzar la atribución de responsabilidad de la propiedad institucional, o pueden ser suficientes en el sentido de que ellas bastan, pero no son las únicas formas en las que alcanzar ese mismo resultado institucional. ¿Sí? Precisamente por eso podemos decir que no todas las normas constitutivas tienen como consecuencia la validez o la invalidez. ¿Sí? Porque tenemos normas constitutivas que tienen en su antecedente un conjunto de condiciones necesarias, pero en otros casos un conjunto de condiciones suficientes. Dime. Esto son dos preguntas. ¿No será el 343? ¿O seguimos en el 342? 342. Vale. Y lo que iba a preguntar era, ¿la práctica de la semana que viene va a ser hasta lo que demos hoy? Sí, solamente... hasta lo que demos hoy. ¿Vale? Es una puntería. Ya lo respondí. Ha dicho que está con la pregunta, pero de la próxima. Luego, esto en el descanso mejor. 3, 4, 3. Que haya condiciones suficientes, la justificación de por qué hay normas constitutivas sin conseguir que sea válida o no. Exactamente. Profesor, Sí. entonces, si no solo pueden ser válidas o inválidas, ¿qué más pueden ser? No ser. No es que haya una tercera calificación, sería no calificado. ¿Vale? 3, 4, 3. Tipos de normas constitutivas. Uy, tenemos muchísimos tipos de normas constitutivas. Vamos a ver solo algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos normas de competencia. ¿Qué es una norma de competencia? Decimos que alguien es competente cuando puede llevar a cabo actos institucionales. Una norma de competencia es una norma que le atribuye a un sujeto la capacidad para llevar a cabo actos institucionales. Ya, para que es difícil. Si vais hablando a cada pausa, es difícil que yo me concentre y me pierdo. Y la clase empeora. Más todavía. La capacidad de llevar a cabo actos institucionales. ¿Y qué son actos institucionales? Actos reconocidos por el ordenamiento mediante normas constitutivas. Por ejemplo, tienes el poder de casarte. ¿Sí? Tu jefe tiene el poder de despedirte. Tienes el poder de declararte apátrida. O tienes el poder de la competencia de declararte... ¿cómo es cuando te sales de la iglesia? Que no me acuerdo. No, no es uno, es apóstata. Puedes hacer apostasía, que es un acto jurídico. ¿Sí? Sobre esto ya os contaré en algún momento. ¿Os han contado ya en civil qué es una derogación? Pues mirad, las normas derogatorias son también normas constitutivas.
¿por qué son normas constitutivas las normas derogatorias? Me estoy refiriendo a aquellas normas que te dicen algo así como queda derogado el Código Civil. ¡Ay, qué gustito me daría! Queda derogado el Código Civil. A ver, ¿por qué esto es una norma constitutiva? Mirad, cuando digo que algo está derogado, ¿qué es lo que estoy haciendo? O que queda derogado, más bien. Lo expulsas del ordenamiento jurídico, efectivamente. En un momento temporal 1 teníamos el Código Civil dentro del ordenamiento jurídico español. Y en un momento temporal 2, por nuestra norma derogatoria, el Código Civil está fuera del ordenamiento jurídico español. Ya no forma parte del ordenamiento jurídico español. ¿Por qué esto es una norma constitutiva? Pues mirar, es una norma constitutiva porque lo que hace es decirte que el Código Civil, supuesto de hecho, ¿qué propiedad institucional le atribuimos? La propiedad institucional es fuera del ordenamiento. Lo que también se conoce como inválido. ¿Sí? ¿Qué más tipos de normas constitutivas tenemos? Uy, muchas. Por ejemplo, podemos tener una ley que se refiera a otra o que reenvíe a otra. Son normas de reenvío. ¿Qué es una norma de reenvío? Pues una norma que te remite a otra, que te reenvía a otra. Por ejemplo, no sé si sabéis que las administraciones públicas tienen la posibilidad de firmar contratos no públicos sino privados. Por ejemplo, cuando el departamento tiene que firmar un contrato para comprar folios y bolígrafos y cosas así, no se rige por los contratos públicos o la ley de contratos públicos, sino por contratos de derecho privado, que no es que sean lo mismo que si contrata a un particular, porque tiene muchas restricciones. Es una normativa especial para hacer contratos pequeños. Lo que pasa es que esa normativa suele ser lagunosa, tiene muchos casos no decididos, no se sabe en ciertos casos. ¿Y sabéis lo que hace esa normativa? Reenvía al Código Civil. Dice, para todo aquello que no esté contemplado en mí mismo, lo aplicable es el Código Civil. Lo que te dice es, ves a ver el Código Civil. O en derecho penal, cuando tenemos las normas acerca de las penas, muchas veces lo que se hace es remitir a los reglamentos penitenciarios. ¿Sí? Es una norma que te manda a otra norma. Sí. ¿Puede tratarse también, porque no está derecho constitucional, de revisar a una norma no existente? Sí, claro, puede haber un reenvío en blanco, un reenvío a una ley futura. Esto ha pasado muchas veces. En la Constitución se decía, y esto quedará regulado. Claro, el reenvío es un reenvío en blanco, porque la ley todavía no existe. ¿Sí? ¿Tipos de reenvíos hay? ¡Puf! Muchísimos tipos de reenvío. ¿Vale? Y con esto parece que es la hora de bajar, pero antes de eso, ¿visteis que os mandé la solicitud para que rellenaseis la encuesta de salud mental? Sí, está hecha. Está hecha, la habéis hecho. Sí, yo sí. Te preguntas si pensaba en matar. Haced la encuesta, haced la encuesta. Nos vemos aquí. Hay 5. Sí. No entiendo por qué las personas ¿has pensado en matarte? No, nunca. No va a ser normal. No va a ser normal. No lo sé, no he hecho yo ese test. No, ya lo sé, pero... Vamos. A ver,
Dentro de las constitutivas también tenemos las normas definitorias. ¿Qué es una norma definitoria? Luego no me digáis que no os enteráis. ¿Qué son las normas definitorias? Eso es una norma definitoria. Ahí tenéis un buen ejemplo. Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables, bla, 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 bla. Esta es larguísima. ¿Sí? ¿Qué es una norma definitoria? Una norma que establece una relación de sinonimia entre un término definido, un término que es objeto de definición, y un enunciado. ¿Qué es lo que hace una norma definitoria? Una norma definitoria lo que te dice es, toda vez que te encuentres el término juego, entiende, bla, 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 bla. ¿Sí? La reconstrucción canónica es si juego, entonces entiende. No es que sea una norma de obligación, no es que te obligue a entender de una determinada manera. ¿Qué pasa si tú entiendes el término juego de una manera diferente respecto a cómo está previsto en la ley? Pues es lo mismo que si estás jugando al ajedrez y utilizas el ajedrez para moverlo en diagonal. En diagonal no se puede mover el ajedrez. Si haces eso, estás jugando a otro juego. Si tú te saltas las definiciones del derecho, no es que estés violando una obligación o una prohibición, sino que lo que estás haciendo es no jugar el juego del derecho. Si tiene alguna consecuencia jurídica, aquella no va a ser la sanción a un órgano, sino que va a ser, si es una norma constitutiva, la consecuencia jurídica si la hay es... ¿Lo de verdad? No, la propiedad institucional ya la tenemos. Si hay consecuencia jurídica. Invalidez. Si tú te saltas esta definición de juego y decides eres juez y decides un caso más allá de esta definición, te dirán que tu decisión es inválida. ¿Sí? Bien. ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Dudas a la de uno? Sí. Las de reenvío. Una norma de reenvío es una norma que ella misma te dice que vayas a otra norma. ¿Sí? ¿En qué sentido es una norma constitutiva? Bueno, las normas de reenvío no es que te digan, ves sin más a no sé qué. No, lo que te dicen es, por ejemplo, tienes la norma de tratamiento de residuos urbanos del Ayuntamiento de Murcia, ¿vale? Lo que pasa es que la regulación del Ayuntamiento de Murcia, cuando fue creado solo para residuos sólidos. ¿Sí? Se dan cuenta de que no tienen normativa para residuos líquidos y lo que van a hacer es, o lo que hacen es modificar la normativa municipal y decir, para los residuos líquidos, váyase usted a la normativa estatal o regional sobre gestión de residuos líquidos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Pueden explicar lo de si juego, entonces entiendo? Entiendo. Es decir, si yo estoy jugando algo es porque... No, si te encuentras la palabra juego, entonces entiende esto.
¿Vale? Cuando tenemos una norma definitoria, no es que es si tú estás jugando o si tú estás casado, es toda vez que te encuentres el término juego en un texto legal, debes entender, hay que entender. Insisto, no es una norma prescriptiva, es una norma constitutiva. Nadie te va a sancionar. O si te sancionan es porque hay otra norma que además obligue a seguir las definiciones. Pero la definición en sí ni obliga ni permite nada. Simplemente te dice esto es un movimiento válido en el derecho. ¿Sí? ¿Bien ahí? A la de una, a la de dos. Qué mala idea es estar hablando con la otra. Terrible. Pero bueno. Nos vamos con las normas técnicas. Punto 3.5 del programa. Normas técnicas o instrucciones, 3.5.1. A ver. Si alguien que no venga, que no sea de la universidad, tú le tienes que decir cómo tiene que venir, ¿qué le dirías? Pongamos que vives en San Conera la Verde. ¿O dónde vives? ¿Vives aquí en Murcia? No, en Cartagena. En Cartagena. Y tienes una amiga que quiere venir a verte, aquí a la facultad. ¿Cómo le dices que venga? ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, te dice, oye, ¿cómo voy? ¿Tú qué le respondes? Pero en plan, ropa, de vehículo. No, de transporte, perdón. Ah, vale, pues. En autobús, pero ¿le das algo un poco más certero? O sea, algo más preciso. Que vayas con autobús de Cartagena y coja el autobús el número 83. Bueno, lo que ha hecho, ¿cómo era tu nombre? Ángela. Lo que ha hecho Ángela es dar unas instrucciones para venir a la facultad. ¿Claro? ¿Qué es lo que hace una instrucción o una norma técnica? Lo que hace es decirte cuáles son los pasos que has de seguir, cuáles son los pasos necesarios para alcanzar un determinado fin. Un fin que es presupuesto. Presupuesto se puede hacer explícito. Oye, si quieres venir a Cartagena, a la facultad, entonces toma el autobús, bla, 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 bla. Pero claro, Ángela no es que le esté diciendo a su amiga obligatorio que cojas el autobús o obligatorio que vengas a Murcia. No, le está diciendo, si tú quieres venir a Murcia, es cosa tuya si quieres venir a Murcia o no. ¿Sí? Aquí lo que se está diciendo es cuál sería los medios idóneos para alcanzar un determinado fin. Las instrucciones, el manual que te encuentras en los electrodomésticos o en cualquier otra cosa, son instrucciones. Te dice, para encender el computador, te está diciendo, ¡que enciendas el computador! No te está diciendo eso. Te está diciendo, si usted quiere usar el computador, dele al botón de inicio. ¿Sí? Una receta es una norma técnica o un conjunto de normas técnicas. ¿En qué sentido? En que te dan los pasos que tienes que seguir para alcanzar un determinado fin. Las instrucciones para ensamblar un avión, claro, son instrucciones para montar un avión y que el avión no se caiga. ¿Sí? Bueno, insisto, estas normas no obligan ni prohíben nada. ¿Qué es lo que va a pasar si tú no sigues la norma técnica? Yo te digo, si quieres poner agua a hervir, caliéntala a 100 grados y tú decides que no vas a calentar el agua a 100 grados. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Te voy a venir yo y te voy a castigar por no calentar el agua a 100 grados? ¿Que no consigues el fin? ¿Que no consigues el fin? ¿Esto por qué es? Y esto es la parte más importante de entender de las normas técnicas. Mirad, si yo no sigo la norma técnica,
si hervir agua a 100 grados, ¿por qué no voy a conseguir el objetivo si no sigo la instrucción? Porque son cosas que son así. Mirad, lo digo yo en términos un poco más técnicos. Porque entre esto y esto se da una relación de causalidad. Causalidad. Moderación, buen juicio. De causalidad. No es que alguien venga a reprenderte por no llevar a cabo la instrucción. Hombre, y si alguien te ha dado una instrucción y no la sigues, a lo mejor te pueden llamar cretino o cosas por el estilo. Pero no es que vaya a haber una sanción ni cosas por el estilo. ¿Sí? Bueno. Estos nexos de causalidad son descritos por leyes científicas. ¿Qué es una ley científica? Una ley científica no es una ley formulada por el legislador. Tampoco es un evento de la naturaleza. No. Es la descripción de un evento de la naturaleza. ¿Qué descripción? Pues la descripción de que toda vez que hago A, sucede B. ¿Sí? Toda vez que sale el sol, sube la temperatura. O toda vez que cojo un bolígrafo y lo suelto, cae contra el suelo. Toda vez que grito, se me oye. Toda vez que le doy al botón de encender la grabación, se enciende. ¿Sí? Si A, entonces B. Causalidad. Siempre que suceda A, va a suceder B. Esto es descrito como una ley científica. A estas leyes científicas, en este contexto, se les llaman, a estos enunciados que describen una relación de causalidad, se les llama enunciados anancásticos, con K. Enunciados anancásticos. Anancásticos. ¿Qué es un enunciado anancástico? Un enunciado que describe una relación de causalidad, sin más. ¿Qué tienen que ver con las normas técnicas? Bueno, anancástico con K. Toda vez que tenemos una norma técnica, salud, estamos presuponiendo un enunciado anancástico. Cuando yo te digo, si quieres poner agua a hervir, caliéntala a 100 grados, estoy presuponiendo la verdad de un enunciado anancástico que describe una relación de causalidad. ...351 y 352. No es que haya diferencia, es que he pasado de uno a otro. Por eso tengo el programa puesto ahí. ¿Y si no se siguen las instrucciones, pero se llega al fin? Si no se siguen las instrucciones y se llega al fin. Uy, ¿cómo sería eso? Que ha seguido otras instrucciones. Con otro método, otras instrucciones. Otras instrucciones. Bueno, podría ser que tengamos normas técnicas que no presupongan enunciados anancásticos, entendidos como enunciados que describen una regularidad de comportamiento o una relación de causalidad. Todas las veces que A, se produce B. Mirad, uno de los mejores ejemplos de normas técnicas
son las recetas de cocina. ¿En qué sentido? Bueno, te dicen cuáles son los pasos a seguir para hacer un determinado plato. Pero la pregunta es, si la receta pone que tienes que hervir, yo qué sé, lo que sea, 10 minutos, y tú lo dejas hirviendo 11, el resultado ya no es, yo qué sé, quieres hacer una carbonara, ¿vale? Y dejas los espagueti, en lugar de hirviendo 10 minutos, 12. Yo claramente no he seguido ese paso de la receta. ¿Significa que lo que voy a obtener es una no carbonara? Esto es absurdo. ¿Verdad? Es diferente. Si es la misma, pero los materiales no son iguales, esto quiere decir que en realidad a la receta, si realmente estamos consiguiendo el objetivo, aunque hervamos la pasta 12 minutos en vez de 10, esto significa que a esa norma técnica en realidad no le subyace un enunciado anancástico, no le subyace un enunciado de causalidad, sino meramente un enunciado de probabilidad. Gran parte de nuestro conocimiento se basa, o nuestro conocimiento de normas técnicas, por no hablar de la cocina, se basa en conocimientos que no son estrictamente científicos, que no son enunciados anancásticos que hablan sobre regularidades en el universo. No, tenemos un conocimiento más de andar por casa, más folk, se diría. Y claro, no es que podamos contrastar las leyes científicas que usamos en las recetas, básicamente porque la mayoría de las veces no tenemos ni idea de cuáles son. Y sin embargo, sabemos que hay cierto conocimiento por detrás. ¿Un conocimiento científico? No. ¿Impide esto decir que esas normas técnicas no son normas técnicas? Pues hombre, normas técnicas son. Porque no es que te digan que tienes que hacer algo obligatoriamente y te conducen a un fin. Vale, no existirá una relación de causalidad entre esos medios y ese fin, pero el objetivo lo estás consiguiendo de todas maneras. ¿Sí? Es lo mismo 353, para los que estáis tan pendientes de... Es lo mismo que si yo no sigo, por ejemplo, las normas para casarme. Ponte que se exigen dos testigos y me presento solo con uno. El objetivo lo consigo igual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en las normas que te dicen cómo establecer o cómo casarte, sí existe una relación de causalidad. Si pareja, dar el sí quiero, 2 testigos, anillos, lo que sea, da igual. Si te saltas uno de los pasos, entonces quiere decir que entre los pasos y la propiedad institucional, estar casados, se produce una relación de causalidad. No te puedes casar sin divertido. Causalidad. La causalidad se refiere a la necesidad entre dos eventos naturales. O sea, por esa que si serían consecutivos, Consecutivos. No, no es exactamente que sean consecutivos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que si alguien no cumple con los requisitos para el matrimonio, no matrimonio. Pero si los cumple... A ver, si dijésemos que es causalidad, estaríamos diciendo que cumplir con determinados pasos automáticamente hace que surja una nueva realidad natural. Porque tú lo escoges. Bueno, lo escojas o no, puedes escoger también un curso de acción causal que produzca determinados eventos. El punto es, si el nexo entre las condiciones y la consecuencia no es exactamente un nexo de causalidad, sabemos que va a haber necesidad.
pero no causalidad. Por el hecho de que tú pronuncias el sí quiero con los dos testigos delante del órgano competente, no surge una nueva entidad física, natural, que diga ¡pum! El matrimonio. No es que realmente te aten al cuello ni cosas por el estilo. No, eso es solo ficción. Adquieres una nueva condición, pero esta nueva condición es una condición natural. Es una condición social. Es una condición no basada en la causalidad, sino ¿por qué se adquiere esa condición? ¿Y por qué si cumples esos requisitos? Sí, tú lo has decidido, pero ¿por qué el hecho de que tú hayas cumplido esos requisitos queriendo hace que surja? Exactamente, porque lo que tenemos no es una relación de causalidad en la que los eventos van a suceder, queramos o no, sino porque tenemos una norma constitutiva. A las normas constitutivas no les subyace una relación de causalidad. No es que entre ser Madrid y capital del reino haya una relación natural de causalidad, sino que a esa relación la vamos a llamar relación de imputación. Exactamente, por eso nuestro punto 3.5.3 es normas técnicas y normas constitutivas. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar el Código Civil y verlo como si fueran unas instrucciones acerca de cómo casarme. Vale, yo puedo hacer eso, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre los requisitos para casarse y el requisito para hervir agua no son iguales. En el caso de calentar agua para hervirla es una relación de causalidad, una ley científica que nos dice que si se da A se produce B. En los casos en el caso del Código Civil, lo que nos vamos a encontrar es que la causalidad, que no es causalidad, es imputación, porque hay una norma que te dice que si satisfaces A, B y C, entonces estás casado. Entonces, por ejemplo, en unas instrucciones para montar un mueble, ¿sería una norma constitutiva o una norma técnica? Pregúntate, ¿qué pasa si tú, en lugar de usar una llave Allen para montar el mueble, decides montarla con los dientes, ya hace falta, o con un cuchillo? Vale. La pregunta es, ¿qué pasa al hacer esto? Podríamos pensar, dependiendo de si es una norma técnica o una norma constitutiva, que en el caso de la norma constitutiva alguien podría decir que lo que has montado no cuenta como un mueble. Y tú le puedes decir, mira el mueble, ¿eso es un mueble? Te va a decir, sí, montado con un cuchillo en vez de con una llave Allen. Así que constitutiva no parece. ¿Es una norma técnica? A ver, no he seguido las instrucciones y aún así he alcanzado el resultado. Pero ¿seguro que todas las condiciones de las reglas técnicas son necesarias? Si están basadas las normas técnicas en relaciones de causalidad, es decir, en relaciones descritas por leyes científicas, que también llamamos enunciados anancásticos, que son enunciados de causalidad. Dicen, si A, entonces se va a producir B. Pero como hemos dicho, sabemos que si cocemos la pasta en lugar de 10 minutos, 11, va a seguir siendo una carbonara. Va a seguir siendo una carbonara. Claro, de probabilidad. Lo que te dicen las instrucciones del IKEA o de la tienda donde compréis muebles, lo que te dicen no es obligatorio hacerlo así, ni si usted solo si usted lo hace así va a alcanzar el objetivo de montar el mueble, sino que te dice, si quiere montar el mueble, esto son un conjunto de condiciones suficientes para conseguirlo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí?
para ver si lo tengo. La norma que cambie, que si tú sigues los requisitos de testigo, tal cual, es un matrimonio, es una norma constitutiva, ¿no? Sí. La relación que existe entre esos requisitos y la atribución de propiedad institucional no es una relación de causalidad, sino que es una relación de imputación. ¿Bien ahí? ¿Seguimos un poquito más? Qué remedio, ¿no? 3.6. Normas explícitas e implícitas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a darle voz a la poca moderación. ¿La amnistía está permitida o prohibida en la Constitución? Prohibida. Vale. ¿Dónde lo pone? ¿Qué ha sido eso? Por Dios. O sea, me decís que está prohibida y ¿tú qué me has dicho? Yo nada, yo no te he dicho nada. Sí, tú no escondas la mano. Has dicho que no lo pone. No, que no he dicho nada. Que sí, que te he oído. Y además está grabado. Que no lo pone. ¿Dónde lo pone que está prohibida? Hay una norma que decía que el indulto no se podía. Sí, pero yo os estoy preguntando por la amnistía, no por el indulto. No, ahora sí que la hay. ¿Ahora sí que la hay? Ahora sí que se puede por la ley de amnistía. Sí, pero me refiero a nivel constitucional. ¿Está permitida en la Constitución la amnistía? No me acabas de decir antes que estaba prohibida. Sí, pero por lo que estás diciendo no. Mirad, respecto de la ley de amnistía o la constitucionalidad de la amnistía, hay tres posibles posiciones. Está permitida, está prohibida y no calificada. Vale. Cualquiera que venga a decirme que la amnistía está permitida o que está prohibida, me va a tener que decir que hay una norma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decirme que en realidad, si el indulto está limitado, entonces la amnistía tendría que estarlo aún más. Y le voy a preguntar, ¿eso lo pone en algún sitio? Me va a decir, no. Y el que me diga que está permitida, le voy a decir, ¿en qué artículo dice que se puede hacer amnistías? Lo que os vengo, o lo que os quiero decir, es que todos los sujetos que sostienen esto, cualquiera de estas dos posiciones, están presuponiendo la existencia de una norma implícita. ¿Qué es una norma implícita? Mirad, nosotros ya sabemos qué son los enunciados y qué es la interpretación jurídica, qué son los enunciados jurídicos y qué es la interpretación. Lo vimos al principio. ¿Sí? Dijimos, mira, tenemos los textos del legislador, el artículo 3 de la Constitución, ¿vale? Artículo 3 de la Constitución. Pero dijimos, ojo, que esto no es la norma. ¿La norma qué es? La norma es el significado que yo le atribuya al texto. ¿Sí? Bien. Vamos a llamar normas explícitas, primera parte, normas explícitas, a todas aquellas normas que sí son producto de la interpretación. Es decir, de tener un texto, un fragmento lingüístico, y decir esto significa lo que sea. ¿Vale? Las normas explícitas van a ser aquellas que son producto de la interpretación de un texto jurídico.
¿Y cuáles son las normas implícitas? Las que no, ya está. Muy sencillo. Las que no. Van a ser normas implícitas todas aquellas que no sean producto de la interpretación jurídica. ¿Que se presupondrán? Bueno, o no. Puede ser que se presupongan o que no. De hecho, cuando tenemos una norma implícita, vamos a tener una gran discusión. Porque tú vas a decir que existe y yo voy a decir que no existe o que existe la contraria. Son las que están tal cual. Las que están tal cual. Sí, claro que se te pone prohibido jugar. Pues eso no cabe interpretación, se está prohibido. No, a ver. Cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que interpretar no es decir cuándo algo es claro o cuándo algo no es claro. No. Nosotros asumimos un concepto de interpretación al principio mucho más básico, mucho más sencillo. Dijimos que interpretar es darle significado a los textos. Si tú te encuentras prohibido fumar o prohibido jugar a la pelota, ¿tienes que atribuirle significado? Sí. O por ejemplo, el enunciado suelta el móvil de una santa vez, hay que interpretarle, también hay que interpretarle. Hay que atribuir sentido o significado a esas palabras. De este modo vamos a decir que son normas explícitas aquellas que son producto de hacer esto. Esto que a ti te parecía que estaban ahí, bueno, ahí se lleva a cabo una operación que es coger las reglas del lenguaje y aplicarlas a lo que dice un determinado texto. ¿Sí? Para saber qué significa prohibido jugar al fútbol o prohibido fumar, ¿necesitan las reglas del español? Sí, lo que pasa es que las tenemos tan interiorizadas que lo hacemos en automático. ¿Puede dar un ejemplo de implícito? Sí, voy. ¿Nos queda claro cuáles son las explícitas? ¿Cuáles son las implícitas? Alguien podría decir. Bueno, todas las demás. Seamos un poco más precisos. ¿Existe algún artículo constitucional sobre la amnistía? No, esto no lo sabemos. ¿Qué es lo que han hecho quienes han dicho que estaba prohibido? Los que han dicho que estaba prohibido han dicho hay una norma implícita en el ordenamiento según la cual ningún órgano es competente para llevar a cabo ningún acto para el que no se le haya dado competencia. Han dicho, como no tienen competencia explícita, entonces no lo pueden hacer. Este fue uno de los argumentos más poderosos que se usó en su momento. Eso no sería lo de no, ausencia prohibición. Exactamente. Eso es un problema respecto de la cláusula de cierre del sistema competencial. Infernal, complicadísimo. ¿Qué es lo que están haciendo estos autores? Están presuponiendo cláusula de cierre prohibitiva en el sistema competencial. ¿Lo pone en la Constitución? No. Se la han en cierto sentido inventado. También los que dicen que estaba permitido estaban presuponiendo una cláusula de cierre del sistema competencial abierta que permite hacer cosas, permite entre comillas, se es competente para hacer cosas que más allá de las que hayan sido expresamente permitidas, más allá de las que se haya atribuido una competencia para hacerlo. Una norma implícita así es cuando no coges un texto, sino que presupones varias cosas, mezclas varias normas y te sale una norma nueva. ¿Sí? Pero se puede considerar norma, porque si han mezclado varios cosas. Se puede considerar norma. Mirad, una de las cosas que más os sorprende a los estudiantes de primero es que se puede considerar norma una norma que se han inventado. Son inventadas, pero inventadas por el legislador. ¿Puede haber una norma en el ordenamiento jurídico que no haya sido creada por el legislador? Sí, no era que si el Constitucional daba la interpretación que quería, era así. Mirad, nuestro ordenamiento jurídico está lleno, plagado hasta arriba de normas no escritas, de normas implícitas. ¿Por qué? Porque los jueces crean permanentemente derecho. Os pongo un ejemplo tontorro.
En España, a eso del año 81, hubo un accidente aéreo muy grave en Bilbao. Y hubo un periódico que salió diciendo que el piloto del avión iba borracho. Esto jamás se pudo comprobar. Pero la familia del piloto, ¿qué fue lo que hizo? Demandó al periódico en cuestión, por una millonada, evidentemente, por injurias. ¿Sí? Y entonces el Tribunal Constitucional, ese primer Tribunal Constitucional, se encontró con la siguiente situación. Tengo el derecho a la integridad de las personas y el derecho a la libre información. ¿Cómo resuelvo esto? Está esto resuelto en la Constitución. ¿Y qué es lo que hizo? El Tribunal Constitucional dijo, bueno, si la información tiene relevancia pública y es veraz, ¿qué quiere decir que es veraz? Que sea verdad. No, que haya sido suficientemente comprobada. Que el periodista se haya dado el trabajo de ir a comprobar, puedes ir a darte el trabajo de comprobar y que resulte ser falsa. ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados, y cuando veáis derechos fundamentales, que cuando una intromisión en el derecho al honor, cuando sea veraz y hay relevancia pública, ahí prevalece el derecho a la libertad de información. ¿Sabéis dónde pone esto? ¿Dónde ponía esto antes de la sentencia del Tribunal Constitucional? En ningún sitio, en ninguno. Llegó el Tribunal Constitucional y se lo inventó. ¿Es esto malo? Yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Yo os digo que es. Que permanentemente los jueces, para poder decidir los casos, usan normas, crean normas que antes no estaban. Y esto pasa así de veces. Muchísimas veces. ¿Sí? Hay un caso más sencillo de norma implícita. De todos modos, el curso de Filosofía del Derecho está pensado básicamente para explicar cómo funciona esto y cómo hacerlo. Os enseño en cuarto un poco a hacer trampas, no, pero a ser habilidosos juristas. Pero primero hay que saber estas cosas. Hay un segundo caso de norma implícita. Pero este es el caso de las normas implícitas que son consecuencia lógica de otras normas. Mirad, tenemos el enunciado 1, que expresa la norma 1, mayoría de edad a los 18. Tenemos un segundo enunciado que expresa la norma N2, según la cual mayoría de edad, entonces voto. ¿Sí? ¿Cómo? Es otro tipo de norma implícita. Ahora diré cómo se llaman, primero tenéis que entender lo que son. Bueno, mirar, de la de la norma expresada por el enunciado E1, mayoría de edad a los 18 años, y la norma expresada por el enunciado E2, mayoría de edad, entonces voto, yo puedo derivar una tercera norma que sea 18 años, entonces voto. No, aquí no tienes una cuestión de interpretación. Aquí lo que tienes es una cuestión de deducción lógica. De las normas N1 y N2, yo puedo deducir lógicamente N3. Pero esto no significa que N3 haya sido formulada por el legislador. Significa que N3 se sigue a partir de N1 y N2. Aunque el legislador jamás haya dicho que a los 18 años tienes el voto. Ha dicho cosas diferentes, pero está implicado esto. ¿Sí? Lo único que me interesa que tengáis claro es que dentro de nuestros ordenamientos jurídicos hay normas que son expresamente formuladas por el legislador y hay otras muchas que no. Pero esperen que todavía nos queda... No estaba mirando la hora. Nos queda un último cohete.
importante porque la práctica se centra un poquito en este último cohete, o tiene una buena parte de esto. Vamos a ver el siguiente punto del temario, que es el 3.7, si no me falla la memoria, que son principios y reglas. Sí, principios y reglas. Mirad, para entender qué son los principios y qué son las reglas, lo primero que tenemos que entender es cuál es la diferencia entre normas de fin y normas de acción. Punto 371. Normas de acción y normas de fin. A ver, yo le puedo decir a alguno de vosotros, cierra la puerta. O obligatorio, cerrar la puerta. Pero en lugar de obligatorio cerrar la puerta, puedo hacer otra cosa. Y es decirle que es obligatorio que la puerta esté cerrada. Mirad, hay una pequeña gran diferencia. En uno les estoy diciendo que hay una acción a realizar. Cerrar la puerta. ¿Sí? En la otra no estoy indicando ninguna acción. No te estoy diciendo que cierres la puerta. A lo mejor la puerta ya está cerrada. Te estoy indicando un resultado o un fin. ¿Sí? Yo puedo calificar normativamente una acción, pero también un estado de cosas, un fin o objetivo, como lo queráis llamar. Una norma de acción es aquella que califica un comportamiento, una determinada acción. Una norma de fin es aquella que califica no una acción, sino un determinado resultado, un determinado estado de cosas. Estado de cosas. Esta es la parte fácil. Vamos con el punto 372, que este es un poco más complicado. Normas de condicional abierto y normas de condicional cerrado. A ver, imaginad por un momento, sí, que tenemos la norma según la cual quien copie en el examen será expulsado de la universidad. ¿Sí? Y llego yo a alguien, llego y sorprendo a alguien copiando. Y me dice, ay, 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 es que no me lo sabía. Y dices, bueno, normal que estés copiando. Ay, 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 es que no he podido estudiar. Bueno. Ay, 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 es que Cáncer está en la casa de Capricornio. ¿Ya? Ay, ay, es que tengo los ojos azules y... ¿Veis que cualquier circunstancia que vaya añadiendo resulta completamente irrelevante? Ay, 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 es que en realidad, yo qué sé,
Me lo sabía, pero no me acordaba. Irrelevante. Ay, 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 es que en realidad yo estudié con esa persona y ella tenía mis apuntes y ella se lo sabe mejor que yo, pero son mis apuntes. Irrelevante. Cualquier cosa que no esté en el supuesto de hecho de la norma, quien copie en el examen, irrelevante. Nos da exactamente igual. A este tipo de normas, a las normas en las que la aparición de nuevas consecuencias, de nuevas circunstancias, nos resulte completamente irrelevante, nos da igual, a eso lo llamamos regla. Las reglas, se nos dice, o se puede decir, están atrincheradas. ¿En qué sentido? En que cualquier circunstancia que llegue da exactamente lo mismo. ¿Alguien que sea rápido en sacar el móvil? ¿Alguien lee el artículo 14.1 de la Constitución? Reglas se llaman. 14.1. Es que tengo la Constitución abierta. Una pregunta, profesor. Entonces, los errores de derecho, hay muchos que son excusables. Errores de derecho, pero no sé qué tiene que ver con... Porque si hay una regla de que no puede... Ah, pero eso es una... Tienes otra norma que te dice que en caso de error no se aplica otra norma, pero aquí tienes una regla. Tienes otra regla. No, yo estoy diciendo circunstancias que no han sido previstas por ninguna norma. Oiga, que es que tengo astigmatismo. ¿Y a mí qué? Se ha copiado en el examen. 14. ¿Puedes leerlo, por favor? Por favor, escuchad bien. Los españoles son iguales ante la ley. Se puede prevalecer alguna relación de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Vale. Por favor, otra vez, que en la última fila no sé si se ha enterado. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale, entonces, si yo establezco unas becas para que entren mujeres en carreras científicas, ¿estoy violando la Constitución? A ver, la Constitución, ¿qué dice? Que no se podrán establecer diferencias en razón de sexo, raza, género. ¿Cómo? Sí, no, es que hemos creado solo una para mujeres y no tenemos intención de crear otra para hombres. Un segundo. Porque han sido discriminadas, supuestamente. No digo que lo sean, pero si tú las has creado es porque han sido discriminadas. A ver, lo que me estáis diciendo... Por eso digo que no tiene por qué ser, pero... ¿No tiene por qué? ¿Qué? Que no tienen por qué... Digo que en la realidad no tienen por qué haber sido discriminadas, pero esa beca para que sean mujeres tiene un precedente, ¿no? ¿Por qué? A ver, perdón, ¿puedes volver a leer el artículo 14 de la Constitución? Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. Sexo. Estamos estableciendo una diferencia de atribución de becas por razón de sexo. El texto constitucional nos está diciendo no se podrá establecer discriminación alguna por... Y luego taca, sexo. Espera, no saltéis todavía. Espera. Respirad. Ahora es el momento de decir, venga, vamos a escucharle que igual tiene algo más que decir. También vosotros no celebréis tan rápido. Un segundo. Que voy aquí al sector ultra. Oiga, ¿y si podría ser que tengamos una norma, venga, reduzcámosla y digamos que prohibida toda discriminación por razón de sexo?
Un segundo. Y si yo digo, oye, que es para igualar la cancha. Alguien me podría decir, bueno, ¿pone ahí algo sobre igualar la cancha? No pone nada sobre igualar la cancha. Pero ¿y si yo te digo que, mira, es que hay ciertas normas en las que la aparición de nuevas circunstancias sí es relevante? Porque desde luego no queremos prohibir toda distinción por razón de sexo. Lo que no queremos es que sean distinciones arbitrarias o injustificadas. Así que, en lugar de decirme, no, el resto de cosas son irrelevantes, lo que voy a hacer es lo contrario. Cuéntame todo aquello que es relevante. ¿Qué es relevante? ¿Que hay menos mujeres en ciencia? ¿Que se produce un efecto de que hay hombres que no van a conseguir entrar en la universidad? ¿Cuáles son todas las consecuencias del caso? Perdón, ¿cuáles son todas las consideraciones necesarias del caso? Mirar, una regla lo que hace es excluir el razonamiento. Te dice, aplica la regla. ¿Algo más? No, que apliques la regla. Punto pelota. Cuando tenemos, en cambio, lo que llamamos un principio, el principio, justamente al contrario, nos pide dialogar. Nos pide, y aquí está el kit, sí, uno es abierto, el otro cerrado, un segundo. Lo que nos pide es que incorporemos razones ulteriores. Por ejemplo, tienes un trabajo de azafata en la feria del coche y pones una oferta de trabajo de solo chicas con un determinado perfil. ¿Es esto discriminatorio? Un poco sí. Bueno, aquí no basta con decir es discriminatorio o no, es discriminatorio por esto, por esto, por esto y por esto, o no es discriminatorio por esto, por esto, por esto y por esto. Los principios requieren que agreguemos razones. Ustedes no son como han visto de Chaplin Tiempos Modernos, que va apretando tuerquitas hasta que se sale de la y sigue apretando tuerquitas imaginarias. Ustedes no son gente que trabaja en una fábrica y hace cosas mecánicamente. Sí hay parte, las reglas, que sí pueden ser aplicadas mecánicamente. Eso es también un poco mentirijilla. Pero cuando seguro que no es con los principios. ¿Por qué? Porque los principios te requieren que ofrezcas razones en favor de si se ha cumplido el supuesto de hecho o no. Necesito 5 minutos para terminar de explicar eso y nos vamos. Yo tengo más hambre seguro que ustedes. Decimos que las reglas tienen condicional cerrado y los principios condicional abierto. Ya hemos entendido qué significa esto así intuitivamente. Los principios, para ser aplicados, requieren argumentos ulteriores, mientras que las reglas no. A las reglas todo les resbala. Si tú vas añadiendo, tienes el delito de violación. Oiga, pero es que yo tenía los ojos azules. Dice, pero tú eres tonto, me da igual. No, yo es que soy muy feo. Y da igual. Cualquier cosa, da igual. Pero cuando estás hablando de un principio, es todo lo contrario. Ahí está abierto a que se ofrezcan razones en favor de qué. Mirad, si decimos condicional cerrado y condicional abierto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nos estamos refiriendo al supuesto de hecho. Y es que en las reglas, si se dan las propiedades, la descripción que está en el supuesto de hecho, ¿sí? La consecuencia normativa es segura, es suficiente.
el hecho de que se dé el antecedente de la norma es condición suficiente para que se dé el consecuente. Si en una regla, si se dan las características descritas en el antecedente o supuesto de hecho, basta, es suficiente para que se dé la consecuencia normativa. ¿Sí? En el caso de los principios, que son normas de condicional abierto, no. El hecho de que algo cuente como una distinción con base en el sexo es suficiente para decir este es un caso de no aplicación o de violación del principio de igualdad. ¿No? Tienes que dar argumentos ulteriores para decir, mira, es que en este caso en concreto sí se ha violado el principio. ¿Sí? Es condicional abierto porque tenemos que completarlo nosotros. Está abierto a que ofrezcamos razones ulteriores. El supuesto de hecho va a ser, o lo descrito en el supuesto de hecho, va a ser, si queréis, una condición necesaria. Necesaria para la aplicación del principio, pero no suficiente. No suficiente porque tienes que alegar razones ulteriores en favor de que esa norma es aplicable o que se ha violado. Dudas, preguntas, angustias. Angustias, ya queréis perderme de vista ya mismo. ¿Qué tienes? Autoescuela. Autoescuela. Pues corra a conducir. Bien, sin dudas, cuidado que esto no es probable. Es seguro que lo voy a preguntar en la práctica. Pero con casos. Con casos. Voy a alegar las razones por las que el principio ¿Se ha violado o es aplicable?